Busca Suecia en Google y mira lo que aparece. Lo más probable es que veas nieve brillando bajo un sol débil, calles silenciosas, lagos cristalinos, gente educada y feliz. Un paraíso social donde todo funciona, todo está limpio, todo es justo. Durante décadas, Suecia se ha vendido como el modelo perfecto. Educación ejemplar, sanidad pública de primera, igualdad de género, seguridad total. El manual de bienestar social que todo el mundo quiere copiar. Pero eso es solo una parte de la historia. Porque detrás de esa fachada escandinava de prosperidad y organización, existe una Suecia que casi nadie ve, y que mucha gente prefiere ignorar. Una Suecia donde las bandas se disputan el territorio con bombas y metralletas, donde los adolescentes son reclutados como asesinos a sueldo, donde el sistema sanitario se colapsa, y donde la desigualdad crece en silencio, barrio a barrio. Mientras los turistas toman fotos en Estocolmo y elogian la calidad de vida, hay comunidades enteras que viven bajo un toque de queda informal, enfrentando tiroteos diarios, explosiones en medio de la noche y un Estado que, en algunas regiones, simplemente ha perdido el control. Hoy, Bello Mundo te lleva al interior de esta realidad invisible, la Suecia real, compleja, fragmentada y sí, peligrosa. Número 1. Ubicación y datos generales. Suecia se encuentra en el extremo norte de Europa, un pedazo de tierra helada que, a pesar de estar lejos de los grandes centros del mundo, ha logrado convertirse en una referencia mundial en calidad de vida, innovación y justicia social. Es el país más grande de Escandinavia, limita con Noruega y Finlandia, y está unido a Dinamarca por un puente que parece sacado de una película de ciencia ficción. Al otro lado del mar Báltico se encuentran Estonia, Letonia, Lituania y la siempre presente sombra de Rusia. Estocolmo, la capital, es una de las ciudades más tecnológicas del mundo. Malmö y Gotemburgo completan el trío de grandes metrópolis suecas. Son centros urbanos modernos, con trenes puntuales, carriles bici que funcionan, aire limpio y cafeterías que parecen sacadas directamente de Pinterest. Sobre el papel, todo es perfecto. Un IDH muy alto, baja mortalidad infantil, alta esperanza de vida, uno de los índices de corrupción más bajos del mundo. Un Estado que invierte mucho en educación, salud y bienestar. El sueño escandinavo. Pero basta con alejarse un poco del centro. Basta con alejarse de los escaparates bien iluminados, las fachadas de cristal y los carriles bici bien cuidados. Y Suecia empieza a mostrar sus grietas. Ahí es donde la promesa del país perfecto empieza a desmoronarse. Y para entender cómo se descarriló esta historia, hay que fijarse en un fenómeno que creció junto con el orgullo nacional sueco. Un fenómeno que, poco a poco, se convirtió en crisis. Número 2. El país modelo que se convirtió en escenario de guerra. Durante mucho tiempo, fue el ejemplo perfecto de la tercera vía. Ni capitalismo salvaje, ni socialismo radical. Un estado del bienestar equilibrado, funcional, admirado incluso por los países más ricos. Con poco más de 10 millones de habitantes repartidos en un territorio casi del tamaño de España, los suecos construyeron su reputación sobre 3 pilares: igualdad, seguridad y calidad de vida. ¿Y lo más curioso? Funcionaba. Baja criminalidad, educación gratuita, sistema sanitario universal, confianza total en las instituciones. El sueño escandinavo en su versión más pura. Pero algo cambió. Hoy, el país que parecía a prueba de crisis tiene una de las tasas más altas de homicidios relacionados con pandillas en toda Europa. Un lugar que solía registrar unas pocas docenas de muertes violentas al año, ahora cuenta con cientos. Y lo peor, con explosivos. En 2024, más de 62.000 personas están relacionadas directa o indirectamente con redes criminales.
una cifra aterradora para una población pequeña, supuestamente pacífica y ultraorganizada. Y el dato más surrealista de todos, el número de explosiones relacionadas con disputas entre bandas pasó de 149 en 2023 a 317 en 2024. Explosiones. No estamos hablando de fuegos artificiales, sino de bombas caseras, detonadas en puertas de casas, en coches, en edificios residenciales, como si el país se hubiera convertido en un escenario de guerra urbana. Estocolmo, Uppsala, Malmö, Gotemburgo. Todas las grandes ciudades han registrado ataques de este tipo, a plena luz del día, en medio del barrio. En 2023, 42 personas murieron en 290 tiroteos registrados en el país. Puede parecer poco en comparación con países de América Latina, por ejemplo, pero para un país nórdico, estas cifras representan una catástrofe social. Las autoridades suecas admiten que la escalada de violencia está relacionada con una guerra entre facciones criminales, rivales, que se coordinan desde el exterior. Ya no se trata de pequeños grupos locales que se disputan las esquinas. Son redes internacionales organizadas, con jerarquías claras y armamento pesado. Y lo más preocupante, esta violencia no se limita a los bandidos. Los ciudadanos comunes son alcanzados por balas perdidas. Familias enteras viven bajo un toque de queda informal. Y barrios enteros se han convertido en territorios controlados por el crimen. La situación ha llegado a tal punto que Suecia está estudiando enviar presos a cárceles de otros países. El sistema penitenciario está superpoblado debido a la ola de delitos relacionados con las bandas. En algunas zonas de Malmö, la tercera ciudad más grande del país, los residentes afirman que solo salen de casa durante el día y evitan por completo determinadas calles. Es el fin de Suecia como ejemplo de seguridad pública. El país que antes era un referente mundial en materia de paz social, ahora aparece en los titulares con escenas de terror que antes solo se veían en zonas de conflicto. Y todo esto tiene un punto en común: la juventud. Porque quienes están en el centro de esta nueva guerra no son soldados, son niños. Y ahí es donde comienza el próximo capítulo de esta crisis. Número 3. Niños soldados del crimen. Tienen 15, 14, a veces 12 años. Llevan mochilas, gorras, escuchan música en el móvil. Podrían estar yendo al colegio. Pero en muchos barrios de Suecia, estos niños van a la guerra. Y no es una exageración. Hoy en día, los adolescentes suecos están siendo reclutados por facciones criminales para tareas que antes eran cosa de adultos. Tráfico, intimidación, ejecuciones. Las bandas han descubierto un atajo cruel. Los menores de edad reciben penas más leves, son más difíciles de rastrear y aceptan cualquier misión a cambio de poco dinero y un poco de respeto. En los últimos años, la policía sueca ha identificado un aumento alarmante de la participación de jóvenes en delitos graves. En 2024, decenas de asesinatos relacionados con bandas tuvieron como autores a adolescentes, algunos con armas automáticas, otros con explosivos. A estos chicos se les llama los repartidores de la muerte. Y no es una metáfora. Se les paga por dejar paquetes en la puerta de sus rivales, colocar dispositivos en coches, apretar el gatillo en plena calle. Y después, vuelven a casa como si nada hubiera pasado. En muchos barrios de Estocolmo, Gotemburgo y Malmö, esta realidad ya forma parte del día a día. Los profesores hablan de alumnos que desaparecen durante días. Los vecinos describen a niños que van por la calle con la mirada perdida y los móviles vibrando sin parar. En algunas zonas, las bandas tienen más poder de persuasión que el propio Estado. Y lo más alarmante, la edad media de los reclutados sigue bajando. Niños de 12 años ya aparecen como soldados del crimen. Algunos son reclutados a la puerta del colegio. Otros, dentro de sus casas, por hermanos o primos que ya están en el mundo del crimen. Es la banalización total de la violencia. Suecia,
que en su día fue símbolo de la protección de la infancia, ahora ve cómo su juventud es utilizada como primera línea en una guerra cuyo final nadie sabe cómo va a terminar. ¿Y cuál es el motivo que alimenta todo esto? No es solo la delincuencia, también es la desigualdad. Número 4. La desigualdad. Por fuera, Suecia sigue mostrando sus postales: parques limpios, arquitectura moderna, cafeterías minimalistas. Pero por dentro, el país está dividido. No es una división oficial, es más sutil, más silenciosa. Pero es real. Hoy en día hay una Suecia que funciona y otra que se ha quedado atrás. Por un lado, los barrios céntricos, bien cuidados, bien comunicados, bien protegidos, buenas escuelas, sanidad eficiente, tranquilidad. Por otro lado, las llamadas zonas vulnerables, regiones aisladas, con mayoría de inmigrantes, infraestructuras precarias y presencia estatal casi nula. Según informes oficiales, más de 50 zonas del país ya han sido clasificadas como críticas. En algunas, la pobreza es 4 veces superior a la media nacional. En otras, el desempleo entre los jóvenes alcanza el 70%. Estos lugares se han convertido en guetos modernos, como Rinkeby, en Estocolmo, o Rosengård, en Malmö. Allí, el Estado falla en casi todo: educación, seguridad, salud, empleo. E incluso quienes han nacido en Suecia, pero tienen un apellido extranjero, sienten el peso de los prejuicios: currículos ignorados, escuelas segregadas, vigilancia policial selectiva. Es el surgimiento de una nueva clase social: los suecos de segunda categoría, gente que vive en el país, pero no pertenece totalmente a él. Mientras tanto, las medias nacionales siguen siendo altas. El IDH es impresionante. La renta per cápita es convincente. Pero estas estadísticas ocultan un abismo que crece cada año. La desigualdad sueca ya no es una mancha aislada, es un sistema. Y como todo sistema desigual, tiene un alto precio: vidas, oportunidades, confianza. Y el impacto de esto se ve claramente en lo que siempre ha sido el mayor orgullo del país: los servicios públicos. Número 5. El colapso de los servicios públicos. Durante mucho tiempo, el llamado estado del bienestar fue el corazón de la identidad sueca. Un modelo de gobierno en el que todos tienen acceso a la sanidad, la educación, el transporte y la seguridad, financiado por altos impuestos y una ciudadanía activa. En teoría, todavía existe. En la práctica, está colapsando. En el ámbito de la salud, la alarma lleva mucho tiempo sonando. En 2024, Suecia vivió la mayor huelga del sector en décadas: más de 70 días de paro. Faltan médicos, faltan enfermeros, abundan las horas extras, los turnos dobles y el agotamiento. Solo en un año, los profesionales sanitarios acumularon más de 3 millones de horas extras. Las consultas especializadas tardan meses. Las cirugías no urgentes se posponen indefinidamente. Las ambulancias llegan tarde. Las clínicas cierran temprano, especialmente en los barrios pobres. El sistema de salud universal, que alguna vez fue un referente mundial, hoy funciona a 2 velocidades. Quien puede, paga por la atención privada. Quien no puede, espera. Y el problema no se detiene ahí. El envejecimiento de la población, sumado al crecimiento demográfico en regiones vulnerables, ejerce aún más presión sobre el sistema. Y cuando la demanda crece y la estructura no la acompaña, el resultado es obvio: el colapso. En el transporte, hay fallas en las líneas que dejan de funcionar por la noche en ciertas regiones. En los centros de asistencia social, hay largas colas y falta de personal. En los servicios básicos, el nivel ha bajado. La confianza en la presencia del Estado siempre ha sido el secreto del éxito sueco. Pero esa presencia está desapareciendo precisamente donde más se necesita. Y entre los más afectados por este colapso
se encuentran los niños. Dentro de las escuelas, el futuro también comienza a fallar. Número 6. La educación en declive. La educación era el pilar más sólido del proyecto sueco. Escuela pública, gratuita y de calidad para todos. Un sistema que formaba no solo buenos alumnos, sino buenos ciudadanos. Pero esta realidad se está derrumbando. En las pruebas PISA, el principal indicador internacional del rendimiento escolar, Suecia ha ido cayendo año tras año. En matemáticas, ciencias y lectura, el país ya no figura entre los mejores. Y lo más grave, la desigualdad entre las escuelas está aumentando. En los barrios céntricos, las escuelas siguen funcionando. Pero en los barrios vulnerables, la situación es otra. Profesores sobrecargados, clases abarrotadas, alumnos con graves retrasos escolares, muchos de los cuales ni siquiera hablan sueco con fluidez. Para 2035, Suecia necesitará contratar a más de 150.000 nuevos profesores. Pero con salarios bajos, malas condiciones laborales y el aumento de la violencia escolar, la profesión ha perdido prestigio. La escuela, que antes era un espacio de seguridad e inclusión, se ha convertido en un reflejo de la desigualdad que existe fuera de sus muros. Las familias más pobres, muchas de ellas de origen inmigrante, no pueden seguir el ritmo de la educación de sus hijos. No por falta de voluntad, sino por falta de estructura. Falta tiempo, falta idioma, falta apoyo. El resultado es toda una generación que crece sin perspectivas. Y donde faltan escuelas, sobra espacio para otra cosa, la delincuencia. Y ya desde el principio vimos a dónde lleva esto, ¿no? Número 7. La crisis de la inmigración. Recuerden que hace poco hablamos de los suecos de segunda clase, personas que viven en el país pero que no pertenecen totalmente a él. Esto también se aplica a quienes nacieron en Suecia, pero no son hijos de suecos, sino de personas que emigraron en busca de paz, refugio y una vida mejor. Durante mucho tiempo, Suecia fue un ejemplo de acogida. Recibió a refugiados de guerra, familias perseguidas, inmigrantes de todos los rincones del mundo. Puertas abiertas, discurso humanitario, la integración como prioridad nacional. Pero la realidad fue mucho más dura que el discurso. Entre 2015 y 2016, Suecia registró, proporcionalmente, el mayor número de solicitudes de asilo de la Unión Europea. Un volumen gigantesco. Y en poco tiempo, ciudades enteras tuvieron que adaptarse. No todas lo consiguieron. Hoy en día, más del 20% de la población sueca ha nacido fuera del país. En algunas regiones, esta cifra supera el 80%. Y el problema no es el número, es lo que se ha hecho, o no se ha hecho, con él. La integración ha fracasado. Han faltado políticas públicas coherentes. Ha faltado inversión real. Y sobre todo, ha faltado voluntad política. Los inmigrantes han sido empujados a barrios segregados, escuelas malas, pocas oportunidades, casi ningún contacto con la población autóctona. El resultado fue la formación de burbujas, sociedades paralelas, gente viviendo en el mismo territorio, pero en mundos completamente diferentes. Y donde no hay conexión, crece la desconfianza. En los últimos años, el debate sobre la inmigración se ha convertido en combustible para las campañas electorales. Los partidos de extrema derecha han crecido. El gobierno ha endurecido las normas, y la población inmigrante ha pasado a ser señalada como culpable de todo: violencia, desempleo, colapso de los servicios. Pero la ecuación es más compleja. La mayoría de los inmigrantes no están involucrados en actividades delictivas. Intentan trabajar, estudiar, criar a sus hijos en paz. Pero cuando el Estado falla, la exclusión se convierte en revuelta. La falta de oportunidades se convierte en terreno fértil para el tráfico. Y la ausencia de políticas serias se convierte en titulares negativos. Hoy en día,
muchos extranjeros viven con miedo, no al de la guerra que dejaron atrás, sino al de los prejuicios que han encontrado aquí. Suecia, que en su día fue símbolo de solidaridad, ahora intenta apagar los incendios que ella misma ayudó a encender. Y el impacto de todo esto va más allá de los barrios, va más allá de las estadísticas, va directo al corazón de la identidad sueca. Número 8. El fin del mito escandinavo. Durante décadas, Suecia fue más que un país. Era una idea, la utopía moderna, el equilibrio perfecto entre progreso y humanidad, un lugar donde el capitalismo parecía tener corazón y el socialismo, eficiencia, gobiernos estables, educación gratuita, sanidad pública ejemplar, igualdad real, seguridad envidiable. El mundo entero miraba a Suecia como quien mira un espejo de lo que le gustaría ser. Pero los espejos también se rompen. Hoy, la imagen de Suecia ha cambiado. Y no ha sido por una guerra, un golpe de Estado o una crisis financiera. Ha sido poco a poco, un colapso silencioso, interno, y por eso mismo, más difícil de afrontar. La violencia no deja de crecer. La juventud está siendo reclutada por el crimen. Los servicios públicos están fallando. La desigualdad ya no es una excepción, es la norma. Se ha abandonado la integración de los inmigrantes, y la política se ha convertido en un campo minado entre extremos. Mientras los turistas siguen visitando Estocolmo, pensando que están pisando el paraíso nórdico, los habitantes de barrios como Rinkeby o Rosengård conviven con el miedo, el abandono y las explosiones nocturnas. Suecia sigue siendo un país increíble en muchos aspectos, pero el mito está en caída libre. Y quizás eso sea lo más incómodo de todo. No es que el país haya empeorado, es que ahora el mundo está viendo lo que siempre prefirió ocultar, porque detrás de cada país perfecto hay una realidad imperfecta. Y Suecia, como cualquier otro lugar del mundo, no ha escapado a ello. La pregunta que queda no es solo sobre Suecia, es sobre lo que sucede cuando un país cree demasiado en su propia reputación y se olvida de mantenerla. Porque mientras el mundo aplaudía el modelo sueco, muchas cosas ya se estaban rompiendo por dentro. Y quizás el mayor peligro de todos no sea vivir un colapso, es no darse cuenta de que ya ha comenzado. Si este vídeo te ha hecho replantearte todo lo que pensabas sobre Suecia, imagina lo que se esconde detrás de otros países perfectos. Dale a me gusta, comparte y comenta aquí abajo qué más te gustaría ver detrás de la fachada. Y recuerda, el mundo real es muy diferente de lo que muestran las postales. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.